Centro Cristiano Las Flores, un lugar para ti y tu familia. Porque
tal? Muy buenos días, Eugenia, en esta mañana. Qué gusto verte, saludarte. Y también le damos gracias a todos los que nos están viendo en este día. Agradecemos que nos estén siguiendo, que estén viendo nuestros videos. Esperamos que esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy pueda servir de edificación a muchos matrimonios que nos están viendo. Realmente la palabra de Dios ha servido para nuestro matrimonio a través de los años. Es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy, enamorados de Dios y enamorados nosotros, ¿verdad?, del uno del otro. Y eso ha sido gracias a la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, y también ustedes, matrimonios, porque hoy vamos a platicar sobre la fe que agrada a Dios. Creo que estos últimos domingos o estas últimas semanas hemos vivido situaciones, ¿verdad?, que han confrontado nuestra fe. Y sobre todo en la familia, Carlos, en el matrimonio. Todo este tiempo que hemos estado en casa, ¿sí?, ha sido para muchos de bien, pero para algunos también no les ha ido muy bien porque han tenido pleitos, aún hasta hay algunos que se han separado por tantas situaciones. Sí, definitivamente cuando olvidas ese primer amor que tienes con tu pareja, por el trabajo, por las cosas que de pronto nos van envolviendo, pues llega un momento en que nos vamos alejando, ¿verdad? Y ahora que se tuvieron que reencontrar con tanto tiempo, pues hubo roces, esos roces que a veces no se saben superar, y eso pues trajo problemas y dificultades, como tú lo has dicho. Por eso vamos a ver hoy cuál es la fe que le agrada a Dios, para que podamos estar en sintonía con lo que Dios dice y poder establecer esos pasos. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros creemos? Porque eso fue lo que sucedió. Teníamos problemas en nuestro matrimonio, pero cuando creímos en Dios, empezamos a creer que había un Dios que era real y empezamos a meditar en la palabra, y eso nos trajo bendición. ¿Qué ocurre cuando creemos, Eugenia? Pues lo primero que vino a nuestras vidas, no sé si te acuerdas, Carlos, teníamos como 3 años de casados, fue que conocimos el amor de Cristo Jesús, ¿sí? Fue una cena de matrimonios que fuimos, yo recuerdo, y ahí nos compartieron la palabra, y al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, nuestro corazón y sobre todo el mío quedó cautivado, y dije, qué hermoso es esto, ¿sí? Aun cuando yo tenía otro tipo de religión o vivía otra forma de vida, aprendí que recibir el perdón de pecados es algo que te enseña a amar a Dios, y ¿saben qué? Amar a tu prójimo. Así es. Hechos 10:43 dice: de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. El que recibe a Jesucristo, cuando tú le recibes en cualquier lugar donde tú te encuentres y haces esa oración, como bien recuerdas en ese día, en esa noche que hiciste esa oración y recibiste a Jesucristo, en ese momento todos tus pecados fueron perdonados. Y recordarás que días después, en esa ocasión, yo no recibí a Jesucristo, pero lo recibí semanas después. Y en ese instante que lo recibimos, lo primero que Dios hizo fue perdonarnos todos los pecados que ya veníamos arrastrando. ¿Qué otra cosa ocurre, Peña? Uy, son tantas cosas que yo creo que no nos alcanzaría un mensaje ahorita, pero estamos tratando de darles puntos esenciales para ustedes, queridos matrimonios, para que sepan que es la fe que agrada a Dios. ¿Qué más ocurre, Carlos? Que somos justificados, ¿sí? Cuando alguien justifica lo que tú eres en tu vida, ¿sí?, quiere decir que está dando y tomando un lugar tuyo, ¿sí?, a través, aún de lo, como dice la palabra, a través de la justicia, del amor de Dios. Dice Romanos 3:28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige, ¿sí? Y acuérdense que hemos estado aprendiendo, tal vez en algunos domingos, recuerdas, Carlos, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, aquí en Romanos 3:28 nos dice que todos somos justificados por la fe y no por las obras. Así es por la fe de Jesucristo, que vino a la tierra, creyó en la palabra de Dios, la vivió y creyó en nosotros, y fue y murió por nosotros. Y esa obra en la cruz, esa obra de fe, fue la que nos trajo salvación y la que nos justificó
de todos nuestros delitos y nuestros pecados, y la que nos trajo también salvación. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, ¿qué ocurre cuando creemos que somos salvados? Yo estoy segura que ese día, cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos salvados. ¿Salvados de qué? Salvados de pleitos, salvados de problemas entre tú y yo, salvamos de gritos, salvados de menosprecios, salvados de culpas, ¿sí? Y sobre todo, salvados de una muerte, ¿sí?, espiritual, que lo más seguro es que nos iba a llevar al infierno, porque el infierno sí existe. Y muchas veces los matrimonios, ¿sí?, hay momentos en que pareciera que el infierno se vive dentro de casa. Así es, por la cantidad de pleitos y problemas que viven, pero pues finalmente fuimos salvados de esa muerte eterna, de ese fuego eterno, al recibir a Jesucristo y que vinieras a nuestra vida. Y es aquí el regalo también de recibir la vida eterna. Lo dice en Juan 3:14-16. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. O sea, todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Eso es lo maravilloso. Cuando tú recibes a Jesucristo ahí en tu casa, estás recibiendo un regalo de vida eterna. Ya no importa cuántos días, ¿verdad?, vamos a vivir aquí en la tierra, porque ciertamente no sabemos cuándo vamos a partir. No sabemos. Pero el regalo que Jesús nos da es la eternidad. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, que el mejor regalo que hemos recibido en nuestras vidas, Carlos, como matrimonio, fue el amor de Jesús, fue la salvación de Jesús. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, y como dice esta palabra, ¿verdad?, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Eso es lo que tú y yo tenemos. Claro que te amo, y claro que quiero vivir contigo todo el tiempo posible que Dios me da, ¿sí? Y cuando entendemos lo que Jesús viene a hacer en nuestras vidas, aún hasta a la muerte ya no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo vida eterna, y el tiempo que yo viva aquí, quiero vivirlo con Jesús y contigo, Mario. Gracias, yo también. Y fíjate que ese regalo es maravilloso, porque es el mejor regalo que alguien te puede dar, ¿no? A lo mejor nos casamos y te dieron los regalos o los bienes que te dan, pues se terminan, ¿no? La vajilla, que dan, aún si te regalan un coche, una casa, pues se quedan aquí, se pierden, ¿no? Porque no sabes si las disfrutas o no. Todos los bienes que da el mundo son temporales, pero este regalo de vida eterna, ¿no? Cuando tú dices eterna, es algo que no tiene fin. Es que tu vida no va a terminar con Jesús. ¿Te imaginas que entonces estaremos con el Señor por toda una eternidad, por siempre? Eso es maravilloso. Y sí, ese es el mejor regalo que ningún ser humano te puede dar. Sean pobres, sean ricos, nuestros amigos nos estiman, nos aman, nos dan cosas buenas, pero nadie puede dar lo que Jesús tiene. Por eso yo te invito en esta hora, ¿verdad?, a todos los que están ahí, matrimonios, hay problemas en tu casa, estás en situaciones difíciles, te estás divorciando o ya te divorciaste, hay un camino y una solución para ti, y es Jesucristo. Y te invito que en este momento puedas recibir ahí a Jesucristo donde estás. ¿Tú crees que Jesús puede cambiar la vida de todos ellos? Claro que sí, sí ha cambiado la de nosotros, que hemos aprendido a través de Jesús a amar. Tu vida puede cambiar, tu matrimonio, dale una oportunidad, ¿sí? Tómate ahorita de la mano de Jesús. Y ahí donde tú estás, seas soltero, seas niño, seas adolescente, persona mayor, quien sea que nos estés escuchando y donde quiera que vivas, no es problema. Dios es grandioso y maravilloso, y Él habita en todo lugar. Ahí donde tú estás, haz esta oración. Señor Jesús, en esta hora quiero abrir mi corazón. Pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y en esta hora pido que vengas a mi corazón, Jesús. Que seas el Señor de mi vida y que me des el regalo de vida eterna. Que estés conmigo todos los días
y me ayudes a vivir una buena vida aquí en la tierra para pasar una eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Hacer esta oración es trascendental. ¿Por qué? Porque va a trascender en tu vida, va a cambiar tu vida y además la de tu cónyuge y la de tus hijos. Así como poco a poco, con esa fe y con una fe grande, ha ido cambiando nuestras vidas. ¿Verdad, Carlos? Así es, desde el momento que le recibimos, tenemos esa seguridad, como decías, ya no importa qué momento vamos a partir, se pierde el miedo a la muerte, porque pues antes era el morir angustiante, porque ahí terminaba todo. Ahora ya no. Ahora es el inicio de nuestra eternidad con el Señor. Ahora cuando nosotros partimos, de aquí realmente la gente dice, es el fin, no es el fin, es el inicio. Para el que tiene a Cristo, el día que parte de aquí es el inicio de empezar a vivir una eternidad con nuestro Creador. Una eternidad al lado del Ser que nos ama como nadie nos ha podido amar. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda. Entonces es lo más maravilloso, no te pierdas, recibe ese regalo y disfrútalo cada día. Ay, sí. Lo demás es, disfrútalo también, pero si lo tienes, qué bueno, y si no lo tienes, no te angusties. Si tienes a Jesús, tienes todo. Sí. Y hay personas que menciona la Biblia que han creído. Tenemos el ejemplo de Abraham que le creyó a Dios. Uy, Abraham, la verdad que sí. ¿Puedo leer Sí, aquí? por favor, Romanos 4, en el libro de Romanos 4, si tienes tu Biblia, búscalo rápidamente. Romanos 4, 17 al 21, dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en él, Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, ¿sí?, pues ya tenía unos 100 años, Wow. y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad? Podemos encontrar en Abraham. Fíjense que a veces ahí nos detenemos. Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas que vemos son las que creemos. Entonces, cuando yo miro que recursos en mi mano, digo, bueno, creo que tengo provisión, pero puedo no tenerlo y creer a Dios y lo voy a tener. Muchas veces cuando tenemos las cosas es que creemos, pero aquí vemos un ejemplo de Abraham, no tenía, ¿no? Dice que creyó en el Dios que da vida a los muertos. Wow, fíjate, él estaba ya creyendo en Dios que él daba vida a los muertos. No importa, estoy muerto, él me va a dar vida. Y ese es nuestro Dios, ¿no? Y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y así son las promesas, Sí. ¿verdad? Él tenía una promesa de tener un hijo, de tener un heredero. Y él estaba creyéndole a Dios a pesar de que ya era una persona mayor. Y fíjate, Carlos, que algo que también aquí en esta cita dice que él creyó y esperó, ¿sí? Nosotros tenemos que creer en nuestro matrimonio, que nuestro matrimonio, ¿sí?, está en el propósito de Dios, en las manos de Dios, y esperar en sus promesas. El matrimonio no es fácil. No, para nada. Realmente no es fácil, no es sencillo, no es que a veces como lo vemos en las películas, ¿verdad? ¡Wow! Que no pasa nada. Claro que suceden cosas, claro que tú y yo a veces nos hemos enojado, claro que a veces hemos pasado momentos difíciles, claro que a veces hemos tenido situaciones que de repente te hacen hacerte sentir mal, pero entonces, como está Dios con nosotros, creemos y esperamos y sabemos que Dios no se equivoca con nosotros y con ustedes, con su matrimonio y con su familia. Por eso tenemos que creer y esperar, y creer se fundamenta en tener la fe en Jesucristo, en leer la palabra, en amarnos, en perdonarnos, en vivir juntos. Y sobre todo en acciones, ¿no?
en acciones, porque si yo recibo a Jesús y recibo su amor, creo en su palabra, entonces yo la conozco y creo aunque tarde en cumplirse, ¿no? Que es lo que pasaba con Abraham, no importa lo que tarde en cumplirse, nos podemos mantener firmes. Y es lo que decías, cuando decidimos caminar con Jesús, las cosas buenas no llegaron inmediatamente, hubo problemas, dificultades, y las sigue habiendo, pero también hemos disfrutado a lo largo de nuestros días con el Señor las bendiciones. Recordarás días que a veces hasta un deseo que tenías, no teníamos el recurso, como en Israel, recordarás cuando viajábamos, sí. y querías una bolsa que te gustó, Sí. y no teníamos el recurso, no me lo dijiste, no me lo expresaste, pero se lo expresaste a Dios que te gustaría, y en la mañana siguiente, al levantarnos, se acercó una hermana que iba en el viaje, y sin que le expresaras nada a ella dijo, Dios me puso esta mañana que te entregara este dinero para comprar lo que tú querías. Ay, sí, la verdad que creer en Dios y esperar, miren, es hermoso. Eso, quiero decirte a ti, querida esposa, ¿sí? Nunca dejes de orar por tu esposo. Y todos los anhelos que hay en tu corazón, porque como mujeres tenemos miles, ¿sí? Desde, no sé, una casa, unos vestidos, arreglar tu casa, muchas cosas, tal vez hasta bienes materiales, ¿verdad? No está mal. Pero lo primero, acuérdate, que siempre tienes que creer y esperar y orar por tu varón. Acuérdate, no sé, puedes orar por él con el Salmo 1. ¿Recuerdas, Carlos, cómo es el Salmo 1? Bienaventurado el varón, Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. y en ella medita de día y de noche. Y va a ser, y será como ¿qué? Como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que haga será prosperado. Será prosperado. Entonces, empieza a orar así: bienaventurado mi varón, ¿sí? Que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Entonces, tienes que creer y esperar. Yo te animo a que empieces a orar por él hoy. Y lo que tú quieras, ponlo delante de Dios y dile: Padre, yo quiero esto y me gustaría tener esto. Pues es nuestro papá. Y dile: por favor, provéele a mi esposo. En el tiempo que tú decidas, provéele. Pero lo más importante para ti como esposa es la vida, el corazón de tu esposo. Que lo libre de la mujer ajena, de los labios mentirosos, de la lengua fraudulenta, ¿sí? Que sea un varón de fe, un varón con un corazón íntegro. Entonces, gracias a Dios por la vida, ¿verdad?, de tu cónyuge. Dale gracias a Dios. Disfruta el tiempo. Hoy domingo, disfrútalo con él. Sí, y también aquí recordemos este otro ejemplo aquí con Abraham. Creyó y esperó. Es algo importante en matrimonios, creer y esperar. O sea, Dios hay veces que contesta inmediatamente, en algunas ocasiones tarda un poco, y en otros retarda sus promesas. Como decíamos, ¿verdad? Abraham creyó y esperó. Entonces, así es, tenemos que creer y esperar. Y el segundo elemento fue su fe no flaqueó. Su fe no flaqueó, o sea, se mantuvo firme. Esto es que a pesar de que tarde, mi fe, creer en Dios, aunque no lo veo, es esperar, ¿verdad? Y no flaquear ante las circunstancias, ante lo que los demás digan, sino que esperar para obtener la respuesta. Y dice, ahora, él no flaqueó en su fe porque nos dice aquí que no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Él ya era una persona mayor de edad y aún así seguía creyendo. Su esposa ya había pasado en la costumbre, ya no podía tener bebés. No, pues ya no, imposible. No. A la vista, imposible. Y es a donde ve, ya en vista era imposible, ¿verdad? Aún hasta los médicos le han de haber dicho: oye, ya estás mal de tu cabeza. O los amigos: espérate, si ya eres un viejito, ¿cómo vas a tener hijos? Ya tu esposa ya no puede tener bebés. Claro, pero fíjate que, ¿saben qué fue lo que a él estuvo plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido? Ah, eso es maravilloso. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que aprender, ¿no?
que nosotros tengamos, estar plenamente convencidos, ¿no? Si estamos plenamente convencidos de nuestro amor, de nuestra relación, así como empezamos, estamos plenamente convencidos de que Dios está con nosotros, pues obtendremos todas esas promesas, Eugenia. Seremos felices en la tierra, y no solamente en la tierra, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Y además, estoy plenamente convencida. Gracias a Dios. Yo también. Y saben también qué pasa a veces, Carlos, también cuando podemos caer en una incredulidad en un momento dado, ¿sí? O podemos escuchar algo y tener incredulidad, porque también eso puede suceder en el matrimonio. Sí. Nos habla la Biblia, por ejemplo, el ejemplo de Tomás, que fue incrédulo, ¿no? Uh-huh. Y era también de una persona que conocía de la palabra. Juan 20, 24 al 25 dice, pero Tomás, uno de los 12, fíjense aquí, estamos hablando de alguien que también ya tenía enseñanza en la palabra. No se sientan mal si de pronto en algún momento dudan, pero fíjense aquí este ejemplo, ¿no? Llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¡Wow! Cómo estarían contentísimos, ¿no? Después de que Jesús lo vieron morir en la cruz, estaban angustiados, estaban escondiéndose a causa del temor hacia los romanos, ¿no? Que los mataran. Y cuando lo ven, pues yo pienso que estaban gozosos, entusiasmados, corriendo, ¿no? Como así cuando el día que me dijiste sí y me aceptaste, y estaba yo tan contento, corriendo como cervatillo por el monte, de un lado para otro, bueno, más bien como cabra. Pero contento y feliz, ¿por qué? Porque finalmente me habías aceptado. Y así ellos vieron a Jesús, y yo creo que se quedaron impactados, y corrieron y dijeron, pero esta persona, este hombre Tomás, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y ahí está el punto, la incredulidad, ¿no? A pesar de tener la enseñanza, a pesar de haber caminado con Jesús y de haber escuchado las palabras y promesas, él se estaba resistiendo a creer a Jesús. Sí, y ahorita me recuerdo ese cantito tan lindo que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, 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 y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Es tan importante tener esa fe. Aquí Tomás, fíjense, Tomás, Carlos, como decías, era un discípulo. Sí. Estaba con Jesús. Y tú y yo podemos estar con Jesús, conocer a Jesús, pero puede venir de repente la incredulidad. Y mira, si viene, sabe, ejercita tu fe. Vive tu fe. No estamos exentos. Podemos tener incredulidad a veces, pero creer en Jesús. Por eso hay una fe que agrada a Dios, ¿verdad? Así es. En las circunstancias que tenía fueron para él desalentadoras, y por eso dudó. Y nosotros también podemos ver las circunstancias y podemos dudar, pero lo mejor es encontrar esa fe que le agrada a Dios. Y aquí está en Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí está. Feliz las personas que le cree a Dios, que no lo ve y creyeron. Yo no he visto a Jesús. Yo tampoco. Pero hemos creído en Él, ¿verdad? Y así tú también puedes creer en Él y recibirle en tu corazón. Y en el matrimonio, ¿saben dónde van a ver a Jesús? En tu cónyuge. Yo he visto la presencia de Jesús, de su amor en la vida de mi esposo, porque muchas veces como Él me habla, como Él me trata, como Él me cuida, me protege, como me ama. Ahí es donde yo he aprendido a ver a Jesús, ¿sí? Y yo sé que Él también tiene que ver a Jesús con alguna actitud mía, con alguna palabra, como soy. Entonces, esa fe es una fe que agrada a Dios. Y es una fe activa. Y es lo que nosotros tenemos que creer. Si realmente hemos creído, es poner en obra las cosas de Dios. Si yo recibo el amor de Dios, pues entonces
trato a mi prójimo. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos ama al Señor Dios, verdad? Primeramente lo amamos a Él por sobre todas las cosas, y a tu prójimo, y el próximo más cercano es nuestra esposa, nuestro esposo, amarlo como nos amamos, y es lo que ella expresaba, yo le amo, pero ella también me ama, y así como ama a Dios, me ama y me cuida, y me siento amado, y entonces, ¿qué damos? El uno al otro nos damos amor. Pero si yo le tratara mal, y le insultara, o ella me insultara, como pasa en muchos matrimonios, entonces ya se empieza, en vez de hiel, de miel, se convierte en hiel, y empiezan los problemas, las dificultades, y se empiezan a herir, y se empiezan uno a lastimar los unos a otros. No, muchos matrimonios, me lastimaste, pues ahora yo te lastimo, y así Claro. vamos lastimando. No, ese no es el camino correcto. Entonces, hay un ejemplo en la Biblia muy bonito, ¿sí? Sí. Muy profundo y lleno de fe. Está en el libro de Mateo 8, 5, 13, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Estoy segura que muchos de ustedes que nos están escuchando ya han oído esta historia o la han leído, pero también hay muchos que tal vez nunca la han oído. Entonces, vamos a poner todos atención, y dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. O sea, la palabra clara de Jesús, ¿verdad? Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Miren, estamos en tiempos ahorita, ¿sí?, de una fe que agrada a Dios. Saben, y nosotros tenemos que vivir el matrimonio que es entre un varón y una mujer. Ese es el matrimonio que Dios ha establecido desde el principio. Ese es el matrimonio natural, el matrimonio biológico, el matrimonio que Dios ha establecido. Y en esta historia vemos, ¿sí?, cómo este centurión tuvo una fe grande y escuchó la palabra de Jesús para lo que él quería que sucediera, ¿verdad? Así es, y además es hermosa esta historia, porque normalmente en tiempos de Jesús los romanos y judíos no se llevaban, ¿no? No se hablaban, incluso muchos de ellos. Y cómo es la misericordia de Jesús, de Dios, al ser humano, al que tiene necesidad, ¿no? Pero también este hombre, cómo se atreve a creer en él, ¿no? Y creyó tanto que dice: ni siquiera es necesario que vengas a mi casa. Ah, eso es formidable. No, sí. no es necesario que entres. Fíjense la fe que tenía, ¿no? Si yo tengo soldados a mi mando, y él entendía perfectamente esto. Si yo le digo a uno: ve, y va, al otro: ven, y viene. Pues solamente di la palabra de mi siervo sanará. Le estaba reconociendo no solamente a Jesús como Señor, sino la autoridad que tenía. Eso es lo que le está diciendo, y es donde Jesús se sorprende. ¡Wow! ¿No? Tiene fe, y conforme a su fe fue hecho. Y entonces el Señor dijo: la palabra de sus siervos fue sanado. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que creerle, ¿no? Sí. Vemos a veces los problemas y dejamos que el problema sea más grande que Dios en muchos creyentes, y creemos más el problema y estamos pensando más en el problema día y noche, y a veces no podemos dormir por pensando en ese problema, cuando lo que tenemos que pensar es en la grandeza de Dios y decir: Señor, ayúdame, ¿no? Como vino este centurión a Jesús: ayúdame, pedirle la ayuda a Jesús, pero creyendo que Él va a resolvernos la situación, creyéndole que Él es capaz de sanar a un enfermo, de resucitar a un muerto,
de hacer milagros, prodigios y maravillas a favor de los que Él ama. En tu matrimonio, en el matrimonio, Él es capaz de restaurarnos, de sanarnos, de poner el orden, de aprendernos a amar, ¿verdad? Cuando decidimos creer lo que Dios es en nuestras vidas, lo que es el amor de Jesús. Así es, si tu matrimonio ya se separaron, yo te animo, regresa a tu esposa. Si ya hubo un divorcio, pues regresa, recupera y vuelve al primer amor y restaura tu familia, restaura la relación con tu pareja, restaura la relación con tu familia, ¿verdad? Si hay problemas con el hijo, restáuralos. Y Dios tiene el poder para regresarte a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y poder vivir como familia y ser felices en la tierra. Y seguir juntos como esposos. Ahora sí que marido de una sola mujer, él es mi esposo, yo soy su esposa. Hasta que la muerte nos separe. Y no se vale ayudarle, ¿verdad? Sí, no. Bueno, pues, ¿algo más que quieras agregar, Eugenia, para los que nos están mirando? Pues que si tu esposa está ahí, ¿por qué no la tomas de la mano, la abrazas y le das un beso? Y le dices cuánto la amas. Te amo, Carlos. Yo también te amo. Gracias por compartir tu vida conmigo. Igualmente. Es una aventura vivir con Jesús y contigo. Igualmente. Agradecemos a todos este día que nos estén acompañando, viendo. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. El amor de Dios llegue e inunde sus vidas, sus corazones, sus hogares. Y por favor, dale like, escriban sus comentarios para que otras personas lo puedan ver. Y disfruten la vida el día de hoy. Creo que hemos estado pasando tiempos, ¿verdad? Que nos han hecho ejercitar la fe. Así que bueno, pues amarse y a seguir adelante como matrimonios. Adiós. Adiós. Gracias te doy, Jesucristo, nunca me has olvidado. Mi vida